Hola con todos, bienvenidos a este video. Nosotros vamos a hablar sobre las fases de la auditoría. Dentro de las fases tenemos la planeación. Cuando hablamos de la planeación nos referimos a establecer las relaciones entre los auditores y la entidad sujeta a la auditoría, determinar el alcance y los objetivos de la misma. Los elementos de la planeación son el conocimiento y comprensión de la entidad, los objetivos y alcance de la auditoría, el análisis preliminar del control interno, el análisis de los riesgos y materialidad, la planeación específica de la auditoría y la elaboración de programas de auditoría. Además tenemos la fase de planificación preliminar. Este es un proceso que inicia con la emisión de la orden de trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de reporte donde se determinan los componentes a ser evaluados en la fase de auditoría. Además, esta fase tiene el propósito de actualizar la información general de una empresa cumpliendo los estándares definidos para el efecto. En esta fase es necesaria revisar la documentación técnica y legal, la información del campo de trabajo y toda clase de documentos relacionados con los factores predeterminados, así como el primer contacto con la realidad, es decir, hablamos de todo lo que engloba la empresa. Análisis de los riesgos y la materialidad. Cuando nos referimos a los riesgos, esto quiere decir que representa la posibilidad de que el auditor exprese una opinión errada. Tenemos diferentes tipos de riesgos, como es el inherente, el de control y el de detención. Cuando hablamos del inherente, es un error en la información auditada, mientras que cuando hablamos de control, son los controles internos que no prevén fallos. Y por último tenemos la detención, que nos quiere decir que el auditor no detecta errores. Mientras que cuando hablamos de materialidad, esta es a que se refiere a todos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, que tienen un impacto sustancial, positivo o negativo en la rentabilidad de la empresa y en su grupo de interés. Fase específica. Esta se fundamenta en información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría. También puede ser aplicado a cada componente en la fase de ejecución mediante los programas respectivos. Fase de ejecución. En la fase de ejecución del trabajo se concreta la aplicación de los programas elaborados en la planificación específica y el cumplimiento de los estándares definidos en el plan de auditoría. En esta fase, los productores principales del trabajo son estructurar un informe de auditoría, programar para comunicar los resultados, realizar un borrador de informe y auditoría, tener expediente de los papeles de trabajo y, por último, realizar un informe de supervisión técnica de la auditoría. Bueno, yo les voy a hablar sobre los hallazgos de la auditoría. Podemos decir que son los fundamentos, observaciones en la auditoría, la evaluación de los hallazgos por componentes y errores acumulados y significativos. Tenemos los elementos del hallazgo, que es el título, la condición, que describe la situación deficiente encontrada. El criterio nos dice que detalla el estándar contra el cual se midió la condición. La causa es el por qué ocurrió la condición. El efecto es la consecuencia que puede llegar a suceder. Las conclusiones es la decisión o consecuencia que es el fruto del estudio. Y por último tenemos las recomendaciones, que sugiere algo o brinda un consejo de mejora. El cuestionario de control interno. Podemos decir que es una herramienta de recolección de datos que la empresa proporciona a sus empleados con el objeto de realizar una auditoría y determinarles cuáles son las áreas en las cuales se enfocan para una mejora. Tenemos también las técnicas y procedimientos de la auditoría. Podemos decir que son aquellos métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor emplea a base de su criterio según las circunstancias a fin de obtener conclusiones contenidas en un informe. Tales sus técnicas pueden ser oculares, verbales, escritas, documentales o físicas. A estas técnicas se van a recopilar ciertas evidencias, las cuales son un conjunto de hechos comprobados suficientes, competentes y pertinentes, que sustentan las conclusiones de la auditoría. Tales evidencias pueden ser físicas, testimoniales, documentales o analíticas,
En fin, todas las conclusiones de auditoría deben ser revisadas por un miembro experimentado del equipo de mayor jerarquía, que aquel que los prepara pues tiene como propósito preparar el informe a base de la evaluación de la observación derivada de los procedimientos de la auditoría aplicada, los hallazgos importantes de cada componente examinado y los hallazgos de la auditoría. Informe de auditoría. En esta fase se procede a la elaboración del informe donde el equipo de auditoría comunica a los funcionarios de la entidad auditada los resultados obtenidos durante el proceso de ejecución. El informe no es más que el producto final del auditor donde detalla las conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos, los requisitos y cualidades del informe, que son la utilidad y oportunidad, objetividad y perspectividad, concisión, respaldo adecuado, tono constructivo, claridad. También podemos encontrar clases de informe de acuerdo a un informe extenso o largo, un informe breve o corto, teniendo en consideración siempre el manejo de la información para la auditoría. Muchas gracias.